Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Cifuentes, soy alumna de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y hoy tenemos como invitado a Sebastián Rodríguez de Córdoba Durán. Él es licenciado en Artes con doble grado en Ciencias Políticas e Historia por la UCLA, la Universidad de California, con un máster en Philosophy en Latin American Studies, enfocado en Economía Política Peruana por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Hoy nos acompaña a abordar los conceptos de tecnocracia y democracia. Bienvenido, Sebastián, a esta entrevista y muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bien, iniciamos con la ronda de preguntas. Basándonos en sus estructuras, ¿crees que la tecnocracia, donde las decisiones son tomadas por expertos con conocimientos especializados en lugar de políticos, y democracia, donde prima la participación ciudadana, pueden coexistir en un gobierno o se debe optar por una sola vía? Bueno, es pregunta realmente muy complicada. Hemos tenido la experiencia de una democracia realmente participativa durante la década de los 80 con los dos gobiernos de Belaúnde y García, donde los que tuvieron mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas pudieron copar todas las instituciones y tener que hacer que el pueblo participe en todas las acciones posibles, y eso lamentablemente hizo colapsar el sistema democrático en el Perú, económico y social. Y tenemos la experiencia del gobierno de Alberto Fujimori, que inaugura una tecnocracia en donde prima los estudios, el conocimiento previo y no la política o la experiencia de cómo manejar las instituciones y respetar las instituciones y hacer crecer las instituciones, especialmente que lo último es importante, considerando que somos un país de tercer mundo y en vías de desarrollo. Sí puede coexistir. Hemos visto casos en Europa, como el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno presente de Pedro Sánchez, pero tienen unas instituciones mucho más fuertes, unos partidos mucho más consolidados, como el Partido Popular y el PSOE, cosa que es inexistente en el Perú. Y por ende, yo creo que debería participar la democracia porque escuchar al pueblo es siempre importante, y no escuchar al pueblo crea unas tensiones que puede explotar y puede llevarnos a un caos político y llevarnos a lo peor, una dictadura o un sistema vertical y autoritario. Pero es muy cierto lo que dices en comparación a otros países. En Perú, creo que sin abordar a la broma, pero se pueden crear partidos políticos cada fines de semana, entonces no hay Como lo una, llaman, vientres de alquiler, ¿no? Nada más es para llevar a una persona de un exactamente, punto no, A a un punto B. claro, no hay una consistencia política en ese aspecto. Y Exacto. sobre, sobre todo en ese contexto peruano, ¿qué impacto pudo tener la tecnocracia en el manejo de la economía durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones hasta el día de hoy? Bueno, mirándolo en lo económico y netamente como economista político que soy, fue, se puede decir que nos sacó de la inflación masiva que nos dejó el intervencionismo. Alan García nos sacó de problemas económicos y lo que se llama el periodo 92 al 95, la gran estabilización económica del Perú. Pudimos crecer, ya cada año nuestro PIB no iba en negativo. Pero estas personas, y hay que considerar que cómo se aplicaron esas medidas fue de una manera masivamente autoritaria, o sea, se aplicaron con más rigor después del autogolpe de Estado del 5 de abril, y que sin otras confluencias, tanto como el autoritarismo de Fujimori y la falta de instituciones fuertes y el constante, justo estaba viendo cómo Fujimori prácticamente decía que todas las instituciones eran inservibles, no hubiera funcionado a llevar a cabo ese cambio económico, ¿no? Si consideras cómo llevó ese cambio económico de un capitalismo de Estado a un capitalismo liberal, no intervencionista, donde el Estado su presencia es mínima, neoliberal, como se dice, como se llevó a cabo en las otras regiones, especialmente Chile, fue mediante dictaduras militares y sin participación del pueblo, solo de los grupos fácticos, ¿no? La iglesia, los grupos altos económicos y los militares. Claro, podría ser, no es que sea un modelo del todo negativo, pero como tú mencionas, tiene que ser en conjunto, no con políticas justas, sino dictaduras, precisamente.
Exactamente. En base a ello, ¿cuáles son las particularidades que tú puedes observar hoy en día en la democracia en América Latina? ¿Qué desafíos podría enfrentar la región en términos de la consolidación democrática? Bueno, es un trabajo que en América Latina tenemos que seguir trabajando, especialmente en los países andinos, Ecuador, Perú y Bolivia, tienen instituciones muy débiles, organizaciones muy débiles, y en el Perú, lamentablemente, que nos separa aún más de estos países andinos, Bolivia y Ecuador, no tenemos organizaciones y la desesperación económica más la corrupción política y la desorganización social nos lleva a optar no por partidos políticos organizados que nos llenan con su demagogia, sino por los tecnócratas que nos dicen, yo soy economista, yo te puedo arreglar la economía, yo soy doctor, yo te puedo ayudar en el sistema de salud, pero no tienen en consideración cómo crear para que el siguiente político que tome su ministerio o hasta la presidencia pueda tener instituciones estables y no que colapsen rápidamente como fue nuestra experiencia durante la pandemia COVID-19. Colapsaron todas las instituciones. Y fue un caos tremendo. Bien, Ujú. ¿qué mensaje le podrías dar a las nuevas generaciones de líderes políticos y sociales en relación a la construcción de modelos de gobernanza más justos, más equitativos y democráticos? Hoy en día creo que nos falta más cohesión social, más organización y tener un proyecto viable de un Perú de lo que nosotros queremos como peruanos. Miles de partidos políticos, miles de organizaciones, pero no tienen apoyo social, un apoyo que realmente nos lleve, lo apoyemos si es que llegan a un puesto de poder, a un puesto de gobernanza, apoyemos por los 5 años, 6 años que estén. Entonces, lo que yo diría es que necesitamos más cohesión y organización social bajo un plan democrático sobre el Perú, que siempre nos ha faltado, una hoja de ruta peruana. Exactamente, una hoja de ruta en conjunto. Excelente participación, Sebastián. Agradecemos nuevamente por el tiempo y el espacio brindado. Esperamos contactarte en una nueva oportunidad. Encantado. Muchas gracias.